del concepto de derecho, la definición de derecho. Pero vamos a verla hoy así más detenidamente. Entonces, como sé que a las 7 se me van corriendo, yo pues estaba dando tiempo a que entraran la mayor parte, ¿verdad? Que ingresara la mayor parte. Entonces, les voy a dar a ver un pequeño video que dura 25 minutos para que podamos entender un poco lo que se refiere a este punto. Así entonces, solo que como están ingresando, vamos a ver aquí. Aquí está, compartir. Ustedes me dicen si lo escuchan bien, por favor. Sí se escucha, licenciada. Bueno, muchas gracias. Es que creo que se me coló otro video. Vamos a ver. Vamos a ver si es este. Sí, este es. Este es. No vas a querer perder esta llamada. Ay, Dios. Esta es oportunidad para comenzar a ganar más dinero cada mes. Comienza a Un invertir en... momentito. Sí se tiene como 3 o 4 ¿Te has años. preguntado qué es el derecho? No. Estoy seguro que en los primeros años o semestres de la carrera es de los primeros temas que van a abordar contigo tus... No, no es este el video, perdonen. Disculpe. ¿Te has preguntado qué No. es el derecho? Estoy seguro que en los primeros años o semestres de... Vamos a colocarlo nuevamente. Mientras tanto, ingresan otro buen grupo de compañeros. Ok. Espero que no cambie de video. A lo largo de la historia existen muchas definiciones de derecho. Existen tantas definiciones como tantos autores han hablado del tema. Pero vamos a abocarnos a 3 puramente clásicas. Vamos a abocarnos a la posición de Santo Tomás, la de Karl Marx y la de Kelsen. Según Santo Tomás, el derecho es ordenación de la razón encaminada al bien común. Según Karl Marx, el derecho es un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Y según Kelsen, el derecho es un conjunto de normas coactivas. Estas 3 definiciones están paradas, obviamente, dentro de su ideología, de su historia, de cada uno de estos 3 autores. Pero obviamente difieren. Más allá de eso, los 3 toman en cuenta una situación, una perspectiva. Por eso, cuando hablamos de la posición que dijo Santo Tomás, tenemos que referirnos a una perspectiva
más estructural o bien estructural, en la que aborda la cuestión como de cómo está estructurado el derecho, es decir, su estructura. Las preguntas que se va a hacer van a ser: ¿cuál es la estructura del derecho? ¿Cuáles son sus componentes o elementos? ¿Qué relación guardan sus elementos entre sí? Una posición bien estructurada, es decir, bien acabada de qué sería el derecho. Ahora bien, si vamos a la otra posición, a la de Karl Marx, tiene una perspectiva mucho más funcional, es decir, más de acción, donde aborda a la función que cumple el derecho en la sociedad. Hello, I'm Lee. I'm an intuitive, and every month I take the pulse on what might be showing up energetically, emotionally, psychologically. A few of the themes have En donde lo que se va a preguntar el autor va a ser: ¿cuál es la función que cumple el derecho en la sociedad? ¿Cuál es la funcionalidad de ese conjunto de enunciados que conforman su estructura dentro de la sociedad en la que rigen? ¿Para qué sirve el derecho? Como se ve en esta situación, la perspectiva es funcional, es decir, la función que cumple el derecho. ¿Qué hace el derecho dentro de la sociedad? Y por último vamos a ver la de Kelsen, gran autor también, que habló mucho sobre el derecho, donde su perspectiva va a ser más valorativa. Es decir, su preocupación es el derecho ideal. Es decir, ¿cuál es el mejor derecho? ¿Cuál es el derecho real que se aplica? Y ahí es donde se van a hacer sus preguntas. ¿Cómo debería ser el derecho? ¿Cuándo el derecho es justo? Es decir, buscar una realidad pura y exclusivamente del derecho, el derecho perfecto, el derecho ideal. Pero nosotros vamos a preguntarnos y vamos a decirnos a nosotros mismos en este canal, vamos a definir ¿qué sería el derecho? ¿Qué es el derecho? Por eso empecemos a tener en cuenta lo que el vocablo o la palabra derecho nos dice. En realidad la palabra derecho es ambigua, porque se puede referir a realidades distintas, pero estas se mueven en un amplio campo, como por ejemplo 4 campos que nos podemos sostener. Podemos decir derecho como sinónimo de norma, derecho objetivo, en la que en ese primer campo podemos decir que se utiliza el término derecho para designar el conjunto de normas en un momento y lugar determinado. En este caso podemos decir, por ejemplo, el derecho argentino. O por otro lado podemos decir el derecho inglés. Es decir, conjunto de normas que se manifiestan en un lugar y en un momento determinado. O el derecho español. Es decir, se emplea el término como sinónimo del ordenamiento jurídico o como sinónimo de conjunto de normas jurídicas o sistema jurídico, ¿sí? Un ejemplo de ello puede ser que en el derecho penal argentino ningún delito es sancionado con pena de muerte. Es decir, siempre hablando de conjunto de normas. Después puede definirse también como derecho como sinónimo de facultad, derecho subjetivo, algo que también vamos a estar viendo en derecho civil. Se refiere al derecho como la facultad de obrar, hacer algo respaldado por un poder o la facultad de una persona para exigir el cumplimiento de algo, y en caso de que esa persona que se le ha impuesto, es decir, e incumpla, ¿sí?, reclamar, ¿por qué no?, una reparación o una sanción. Esto es importante porque esta es la facultad que tenemos todos nosotros de poder reclamarle hacia ese otro, ¿sí?, de que reciba o una sanción o que nos repare aquel daño que nos causó. Ese es el derecho subjetivo, de alguna forma hablando. Un ejemplo puede ser: tengo derecho a transitar libremente por mi país, ¿sí? Eso es una facultad propia que tenemos cada ciudadano en cada lugar y en cada momento determinado, según el conjunto de normas, como dice el derecho objetivo, ¿no? Después tenemos el derecho como sinónimo de saber científico. Y acá tenemos que referirnos a la ciencia del derecho, a la ciencia jurídica, y se limita a conocer el derecho vigente y estudiarlo con todas sus manifestaciones y momentos.
Es decir, directamente el estudiar el derecho, el estudiar el objeto de estudio del derecho, cuáles son los elementos, cuáles son los sujetos intervinientes dentro de lo que es el derecho, como también el objeto, que es lo que estábamos diciendo. El objeto siempre ha sido algo muy polémico dentro del derecho, porque obviamente cada rama del derecho tiene su propio objeto de estudio, pero ninguno, creo yo, y esto lo dicen muchos autores, ninguno va a decir que el objeto de estudio es único en el derecho. Eso es algo totalmente viable o totalmente certero. Y por último tenemos derechos como sinónimo de justicia. Es decir, que se utiliza la palabra derecho para expresar nuestra idea de justicia, como decir que no hay derecho a hacer eso, o decir que no hay derecho a legislar de tal forma porque la ley es injusta. Cuando hablamos de idea de justicia, es nuestra forma de ver la idea de la justicia. Es decir, cuando todos en la terminología hablamos, o cuando hablamos o argumentamos nuestra posición sobre a qué tenemos derecho o qué no, o qué está bien o qué está mal, obviamente que nosotros muchas veces utilizamos una idea de justicia sobre eso. Por eso mismo, cuando decimos tiene derecho a hacer esto o no tiene derecho a hacer esto otro, estamos diciendo nuestra idea de justicia, ¿sí? Lo mismo le pasa al legislador. El legislador, cuando argumenta dentro del debate en el ámbito legislativo, como ser un congreso, como ser una asamblea o un consejo deliberante, cuando lanza su argumento está abocado o está lleno de su idea de justicia. Es decir, qué sería para él lo que está bien y qué sería para lo que está mal, ¿no? Para él mismo. Entonces, cuando hablamos de idea de justicia, es eso que tenemos inconscientemente o impregnado dentro de nuestros pensamientos, a pensar que esto que nosotros decimos tenemos derecho está lleno de justicia impregnado, ¿no? Siguiendo con la palabra de derecho, podemos decir que también la palabra de derecho es vaga, porque no es posible enunciar propiedades que deben estar presentes en todos los casos en que la palabra se usa. Cuando decimos vaga, estamos diciendo justamente eso, que no hay, que todas las propiedades que tenga la manifestación de un derecho o lo que se argumenta como derecho está en todos lados, ¿sí? A veces hay situaciones o hechos, ¿sí?, como también hay argumentos y debates donde cada enunciado obviamente está cargado con una idea de justicia y obviamente que las propiedades pueden ser diferentes entre dos o más partes. Muchas veces los argumentos están cargados de derechos positivos inclusive, es decir, derechos enunciados en normas, y que ambos derechos en un debate, por ejemplo, pueden ser correctos, es decir, pueden ser bien aplicados, bien propuestos, pueden ser argumentaciones que estén bien valoradas, pero por eso mismo, y lo vamos a ver más adelante, cuando se generan controversia entre dos derechos, es decir, un juez debe analizar cuál derecho es el que está afectando al otro en cuanto a su persona, en cuanto a su propiedad, en cuanto a los derechos digamos, esos derechos fundamentales que figuran en los tratados internacionales y en la Constitución. Entonces, por eso mismo tenemos que decir de que las propiedades a veces que tienen los derechos no son las mismas y muchas veces son los jueces, ¿sí?, o mismo el legislador a la hora de armar una norma, los que van a evaluar si esas propiedades son convenientes o no, o qué derecho hay que hacer valer sobre otros. ¿Sí? Eso lo vamos a tener en cuenta más que nada cuando veamos jurisprudencia, cuando veamos derecho administrativo, derecho tributario, donde la jurisprudencia hay mucho de esto, donde hay dos derechos que se confrontan entre sí y obviamente un juez, a través de las diferentes cuestiones como la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad o el control de razonabilidad, más en este caso, va a sacar sentencias sobre eso.
Nuestra definición la vamos a tratar de sacar desde una perspectiva de estructura social, sociológica y jurídica. Pero antes vamos a hablar de lo que es el derecho y el Estado como dos términos que se relacionan entre sí. Porque tenemos que decir de que el Estado, en una definición, es una forma de organización política que dispone de un ordenamiento jurídico en el que se establecen órganos y las competencias de estos órganos van a servir para la producción y para la aplicación de normas. Cuando decimos derecho y cuando decimos Estado, tenemos que decir Estado, obviamente, es una sociedad. Por eso acá nos dice, para hablar de Estado debemos hablar de sociedad, ya que el Estado es una forma de sociedad, que si bien no es la única, es la más importante. Por eso mismo tenemos que decir que cuando hablamos de Estado hablamos de sociedad. ¿Y la sociedad qué sería? La sociedad sería cuando se reúnen un conjunto de familias nucleares con una organización social, y este conjunto, digamos, de seres humanos tienen una finalidad, que es perseguir fines comunes para la supervivencia por un lado y por otro para el desarrollo de esa misma colectividad. Ahora, Vecchio nos dice, por ejemplo, que el concepto de sociedad es un concepto amplio porque comprende toda clase de vínculos. Entre estos, el más importante es el vínculo jurídico, ya que de alguna manera determina más las relaciones de convivencia. Es decir, que como dijimos antes, así como la sociedad es un conjunto de familias, ¿sí?, y que trata de perseguir fines comunes, obviamente que dentro de esa sociedad, el conjunto de todos esos seres humanos integrantes dentro de la sociedad, necesitan un vínculo jurídico. ¿Para qué? Para poder llevar su relación de convivencia, digamos, a buen puerto, para lograr, en fin, la supervivencia y por otro lado lograr el desarrollo de esa misma sociedad. Por eso, cuando decimos que la sociedad y el derecho y el Estado son términos que están muy relacionados, es que ubi societas, ubi ius. Donde hay sociedad, hay derecho. El ser humano, sin relacionarse con la sociedad, no puede supervivir. Por tanto, es un ser social. Esa es la explicación básica. Al ser un ser social, necesariamente, por supervivencia y por desarrollo, necesita relacionarse con la sociedad. ¿Y cómo se va a relacionar? Sobre todas las cosas, a través de los vínculos jurídicos. Y estos vínculos jurídicos van a estar lanzados, ¿sí?, o van a estar normados a través del Estado, ¿sí?, que es una organización política. Toda sociedad posee normas que rigen su organización interna y normas que regulan su conducta. La convivencia de los hombres en sociedad exige la vigencia de normas a las cuales deben ajustar su conducta. Sin ello, reinaría el caos. Esto explica mucho más todavía lo que venimos diciendo. Es decir, si no tuviéramos un vínculo jurídico entre todos esos seres humanos que pertenecen a una misma sociedad, vamos a cambiar seres humanos por ciudadanos y personas, o mejor dicho, por ciudadanos. Si no tenemos ese vínculo jurídico entre ciudadanos de una misma sociedad, obviamente que esto sería el caos y sería la ley del más fuerte. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de teoría de Estado, o por ejemplo la teoría de Estado que tenía Thomas Hobbes, ¿sí?, donde el Leviatán viene a formar ese lugar que necesita el depósito de derechos para que regule la convivencia entre unos y otros, ¿no? También lo dice Rousseau en algún lugar. Es decir, tenemos 3 autores contractualistas que nos vienen a decir esto del contrato social, ¿no? El hombre hace un contrato social con la sociedad. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, que cualquier ciudadano, cualquier ser humano, cualquier
integrante de una sociedad necesita, para poder estar con esta y poder sobrevivir y poder desarrollarse, necesita tener un vínculo jurídico. Y ese vínculo jurídico va a estar impregnado de normas que van a regular las conductas de esas personas. Si no, como dice lo que venimos siguiendo, reinaría el caos. Es decir, el hombre mataría a otro hombre por otras posiciones, o mismo seríamos lo más parecido a una civilización de animales, donde la ley del más fuerte gobernaría, tal vez. Pero justamente vamos a, así como dijimos, estos vínculos jurídicos que está impregnado de normas, vamos a definir lo que es una norma, o lo que son las normas en realidad. Son reglas con organización jurídica que rigen la conducta humana para poder vivir en convivencia. Sirven para que exista un orden y no reine el caos. Es decir, organiza una sociedad, regulan relaciones y regulan situaciones. ¿Esto qué quiere decir? De que las normas nos vienen a nosotros a decir qué está bien, qué está mal, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, a qué tengo derecho y a qué no lo tengo. Como también nos vienen a tratar de alguna forma a llevar que esa supervivencia o ese desarrollo sea llevado sin perjudicar al otro o a otros, que también conviven conmigo en la sociedad. Eso es importante tener en cuenta. Las normas son reglas de organización jurídica, que regula la conducta humana, ¿sí? Por eso organizan a la sociedad, regulan relaciones y regulan situaciones. Igualmente, para hacer derecho, no basta con que el Estado las imponga, es decir, no basta con que el Estado imponga normas, tienen que ser conformes a la idea de justicia, algo que dijimos anteriormente, ¿no? Si no, son simples normas obligatorias, pero no de derecho. Es decir, hay normas que no son impuestas por la ley positiva, sin embargo son obligatorias, ya que surgen del derecho natural o de la costumbre. Ya después, más adelante, vamos a definir el derecho natural o el derecho consuetudinario, básicamente qué es lo que conforma al derecho natural y de dónde provienen sus normas, ¿no? Y en la costumbre, bueno, también la vamos a definir en derecho civil, más que nada, como fuente del derecho, en aquello que se repite y se vuelve a hacer, ¿no? Entonces, muchas veces estos no son derechos, sino que son directamente repeticiones de situaciones que llevan a obligatoriedad de normas. Pero bueno, ahora si se le aplica la idea de justicia, como dijimos antes, esa idea de esto está bien, esto está mal, obviamente que pasa a ser derecho. Así que vamos a decirlo de esta forma, porque ya empezamos a entrar en la definición. El derecho no es solo un conjunto de normas y disposiciones vigentes, sino un sistema normativo con una amplia concepción de justicia. Acá ya empezamos a entrar en lo que sería la definición. Si dijimos, por ejemplo, de que en un sistema, para que haya derecho tiene que haber normas, estas normas tienen que ser jurídicas y por ende también, para que sean jurídicas, tienen que abocarse hacia la idea de justicia. Entonces el derecho pasa a ser un sistema de normas, ¿sí? Con una amplia concepción de justicia. Pero a ver, empecemos con una primera definición. El derecho es el sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Si tenemos en cuenta esta definición, podemos dividirlo en tres partes. Por un lado, podemos decir sistema de normas, porque el derecho es un conjunto de normas ordenadas y jerarquizadas de reglas o normas de conducta que nos impone la obligación de dar o hacer, cómo debemos hacer determinados actos, determinadas cosas. Por ejemplo, acá tenemos dos: la obligación de dar, donde pueden entrar el pagar impuestos, vacunarnos, votar, o la obligación de hacer, como el matrimonio, el testamento, etc. Por otro lado, son coercibles, quiere decir susceptibles de ser aplicadas mediante la fuerza, en caso de inobservancia. Es decir,
Las normas jurídicas que constituyen el derecho están respaldadas por la fuerza pública del Estado, y si no hacemos lo que disponen las leyes, ni omitimos lo que ellas declaran ilícito, seremos compelidos a observarlas. Ejemplo, si me corresponde pagar un impuesto y no lo hago, seré intimado u obligado a pagarlo. Esto habla del poder de policía, que ya lo vamos a ver en derecho administrativo, porque la fuerza pública es la que tiene, es decir, el Estado es el único que tiene la posibilidad de realizar el acto coactivo, es decir, es el único lugar donde tiene la posibilidad de utilizar su fuerza, ¿sí?, para imponer de que se cumpla la norma, o mismo también para tratar de evitar que se cumpla. Es decir, entonces nosotros en este caso tenemos que decir simplemente de que lo coercible tiene que ver con eso, con la fuerza pública del Estado para poder intervenir sobre aquellas situaciones o hechos que sucedan, ¿sí? Y asimismo poder, digámoslo de alguna forma, utilizar esa facultad por parte del Estado. En otro, que rigen la convivencia social, se refiere a las normas jurídicas que rigen las relaciones entre los seres humanos entre sí. Bueno, acá más o menos tenemos la definición que acabamos de decir, que obviamente estos tres aspectos van a llevar a una definición bien clara de lo que es el derecho. Pero sin embargo, podemos decir también de que si las tenemos que llevar a una definición un poco más exhaustiva, tenemos que decir que el derecho es el sistema de normas coercibles que rigen toda la conducta humana en interferencia intersubjetiva para realizar en dichas conductas determinados valores propios del derecho. Esto, a ver, ¿qué nos está diciendo? Que más allá de la convivencia social, vamos a hablar más específicamente, conducta humana. Es decir, que el derecho viene con su sistema de normas, es decir, dentro coercible, obviamente, donde le da lugar al Estado para poder intervenir y tal vez actuar sobre la conducta humana. Es decir, una interferencia intersubjetiva, es decir, realizar determinada conducta y por lo menos darle determinado valor con derecho, es decir, con idea de justicia. A tal fin, las normas jurídicas prescriben qué conductas son ilícitas un grupo limitado, reconociendo implícitamente como lícitas a todas las demás, que son indefinidas, y disponiendo respecto de algunas conductas lícitas, cuáles son y cómo deben hacerse. A ver, en este sentido tenemos que las normas jurídicas, dicen, como dice acá, son ilícitas. Es decir, nosotros cuando leemos una ley, estamos leyendo aquello que no se debe hacer o aquello que se debe hacer, dejando afuera lo que no se debe hacer. Por eso es un grupo limitado. Ahora, si uno está diciendo las normas lícitas, se dejan por fuera de todo lo que son las leyes o las normas jurídicas, porque son obviamente aquellas conductas que se pueden realizar. Por ejemplo, está el principio de reserva dentro de la Constitución Nacional de Argentina, donde obviamente las acciones de los hombres quedan al libre juicio de cada uno, ¿no? Es decir, no pueden ser evaluadas ni condenadas por ningún tribunal, porque bueno, en su propio domicilio, si uno realiza una conducta que no daña o no afecta a nadie, ¿sí?, tranquilamente la puede hacer. Por eso tenemos lo que es un grupo limitado y lo que es el grupo, digamos, de todas las demás. El grupo limitado son aquellas las ilícitas, que obviamente son todas las declaradas y las que la persona debe hacer, y todas las demás son aquellas que, digamos, no se van a decir dentro de un valor de normas, es decir, a través de un cuerpo normativo, sino que van a ser directamente aquellas que se van adecuando con las ilícitas, ¿no? Pero bueno, esto es una definición y acá tenemos una definición bastante integrada, digamos, de lo que sería el derecho. Les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita y que nos visiten en la fanpage de Facebook. Muy bien, jóvenes. ¿Algún comentario que les merezca la presentación? Veo que algunos iban manejando su
su vehículo a la vez que escuchan la clase. Pero bueno, las actuales circunstancias, pues casi que hacen que uno se mantenga manejando la mayor parte de su día, ¿verdad? No, es inevitable. Pero los que estaban sentaditos viendo la presentación en su casa, ¿qué me cuentan? Les aclaró mucho el concepto de derecho, en la definición, mejor dicho. Fíjense que ahí habla de muchas cosas, ¿verdad? E incluso menciona las tres corrientes, Santo Tomás de Castilla, Santo Tomás de Aquino, Marx y Kelsen, o Kant, quienes tienen una visión diferente, pues, de lo que es el derecho. ¿Sí? ¿Alguien? Kelsen, sí. ¿Verdad? Kelsen nos heredó la pirámide de las leyes, ¿se acuerdan? De la jerarquía de las normas jurídicas. Jerarquía de las normas, sí. Sí. Gracias, Ethel. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay varios puntos de vista desde los cuales se puede interpretar el derecho. Es una multiplicidad de aspectos los que hay que ver en el derecho, pero también hay que tener en cuenta otros. Por ejemplo, dice, y es un sistema de normas imperatributivas, ¿verdad? O de carácter coactivo. Ay, perdón, no iba a abrirla. Entonces, en ese sentido, se da la observación de que no todas las normas jurídicas son coercibles, ¿verdad? O son coactivas. Porque, por ejemplo, Working, que es otro autor aparte, ¿verdad? Considera que el derecho no es solo un sistema de normas, sino de principios también. Y se basan estas normas en lo que se llama, o se ha dado en llamar cartas de triunfo social, ¿verdad? Que contienen derechos naturales y que son jerárquicamente superiores. Y por lo tanto, pues se imponen a otras demandas jurídicas, políticas, éticas, con las que pudieran entrar en conflicto. Y estos principios son desarrollados por las sociedades y los profesionales del derecho a lo largo de la historia. Pero, ¿qué son estas cartas de triunfo? Pues son, por ejemplo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño. Son todos esos instrumentos y documentos que a nivel universal han moldeado las constituciones de cada país, o la Carta Magna. También desde el año 1774, me parece que fue la Guerra de Secesión en Estados Unidos, pues ahí fue donde se proclamó la primera Declaración de Derechos Humanos. Y entonces eso es derecho natural porque habla de la justicia. Y eso ha alimentado todas las constituciones. Si ustedes ven la Constitución de Guatemala, pues desde los artículos más o menos del 1 al 27 es solo derechos humanos, y todas las constituciones lo contienen, ¿verdad? Esos son entonces sí, y también que no todas las normas son coactivas, porque muchas leyes se componen también de principios. Por ejemplo, cuando ustedes abren una ley, no obstante que existen el trabajo de los juzgados del ramo penal o del ramo civil, ¿qué es lo que van a aplicar fundamentalmente? Pues las normas que contienen los códigos respectivos, ¿verdad? Pero en el mismo código, por ejemplo, el Código Penal y Procesal Penal, al inicio, en los considerandos o bien en la parte introductoria, siempre se señalan los principios en los que se basa el desarrollo de los códigos, ¿verdad? De los cuerpos normativos. Y esas son normas también que forman parte del derecho coactivo.
pero no se puede decir que no sean normas jurídicas legítimas. Por supuesto que lo son. Lo que pasa es que no son coactivas. Entonces también existe ese otro planteamiento de que no todas las normas del derecho son coactivas. Normalmente se atribuye a los principios generales de una ley, ¿verdad? O a los principios generales de declaraciones internacionales de derechos humanos, o por ejemplo, como dice Cartas de Triunfo Social, ¿verdad? Y, y también en la Constitución, pues, la normativa se compone de preceptos constitucionales. Y ya la parte coactiva, pues ya estará en las leyes ordinarias que desarrollan cada uno de los preceptos constitucionales. Entonces, también es importante el enfoque científico y la posición teórica, ¿verdad? Porque hay distintos ámbitos de la vida social y es lógico de que de su estudio se ocupen distintas ciencias sociales, como lo es también deducir que cada ciencia social importará un aspecto especial de lo jurídico. Por ejemplo, el enfoque de la sociología, de la antropología o de la historia aplicadas a los fenómenos jurídicos. Y esto pues va a propiciar sus respectivas definiciones. Predicando el enfoque ya sea sociológico, antropológico e histórico del derecho. O sea, estos son otros componentes que se apuntan, que se apuntan en la definición del derecho. Entonces, el enfoque teórico condiciona la definición del derecho que se pretende formular. Y por supuesto, la postura teórica del filósofo, del jurista o del autor también es determinante para condicionar el contenido de la definición, porque cada ciencia social comprende diversas corrientes. Y diversas corrientes de pensamiento y distintas posiciones teóricas que no son otra cosa que construcciones intelectuales que pretenden explicar desde sus hipótesis respectivas. Entonces, lo que pasa es de que se recuerdan cuando vimos la teoría del conocimiento, ahorita cuando vimos la teoría del conocimiento, yo les explicaba que había dos factores del proceso de conocimiento, el objeto del conocimiento y el sujeto cognoscente. Entonces, quiera que no, el sujeto cognoscente puede influir en el planteamiento de la teoría. Sí, cuénteme. Licenciada, volviendo a la definición de derecho, como Sí, usted sí. manifestaba que dependía de cuál era la inspiración de quien estuviese realizando la definición, esta va a variar un poco, ¿verdad? Sí. Entonces, aún así, todas las definiciones son válidas y aceptadas, Ujú. aunque difieran las antropológicas, las históricas, etcétera. Ah, sí, correcto. Por eso es que se dice que el derecho no puede tener una definición nada más, o sea, no es unívoco, sino que tiene varias definiciones. Y depende del cristal con que se vea también, depende del autor, depende de la teoría que se sustente. Como puede ser un enfoque eminentemente jurídico, también puede ser un enfoque eminentemente sociológico, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos es que lo que nos enseñaron a nosotros, no sé si quería agregar algo más. No, licenciada, muchas gracias. Ah, Me queda claro. muy bien. Entonces, a lo que vamos es que cuando nosotros recibimos teoría del derecho, que era en nuestro primer semestre, ¿verdad? Regresamos a Introducción del Derecho, pues cuando nos proporcionaron una definición del derecho, prácticamente era solo uno, ¿verdad? Tal vez dos o tres. Pero la filosofía, que es una disciplina mucho más amplia, ¿verdad? Entonces nos señala y nos trae a colación que por esta otra, por esta otra y por esta otra razón, el derecho no puede tener un solo significado, sino tiene muchos.
podríamos decir que habrán más de 100 significaciones de derecho, ¿verdad? Y todas son válidas, por supuesto. Y también depende del momento en que se esté, del entorno y de también el autor, porque en un alegato que podamos hacer en tribunales también, vamos a darle significación y significado al derecho. Imagínense que no pudiéramos hacer otra interpretación del derecho que fue la que se nos dio en el primer semestre de la facultad. No puede ser, nos quedaríamos cortos. Entonces, para que funcione, es que se acepta que tiene varias definiciones. Sí, Axel. Gracias, licenciada. Buena tarde. Buenas tardes. Perdón, entonces yo quisiera tal vez molestarla desde el punto de vista en el que tal vez usted pudiera, en palabras un poco más concretas, digamos, y sencillas, esbozarnos realmente cuál es el eje transversal de la filosofía del derecho. Se lo menciono porque desde que venimos discutiendo toda esta serie de temas, digamos, a mí, pues a final de cuentas me asaltan muchas dudas en el sentido de realmente entender que la filosofía, si bien lo expresa el significado como tal, es el amor a la sabiduría, pero yo lo entiendo también un poco más como en la parte de la independencia intelectual o ese trabajo de inteligir las cosas, digamos, en cuanto a poder pensar de forma diferente. Se lo menciono porque justamente como Sí, usted en alguna clase anterior mencionó, existe básicamente el hecho de que en la facultad nos forman, digamos, puede ser en la facultad o en muchas otras universidades, por ejemplo, pero nos forman básicamente. sí, continúe. Ya no le escuché. Ah, No sé si me escucha. sí, en este momento sí. Perdón, quizás se fue un poco la idea entonces, pero le mencionaba, usted mencionaba la otra vez el hecho de que nos volvían únicamente como tecnócratas de las ciencias jurídicas. Y Ujú. en este caso, digamos, como tal vez concretar un poco más en lo que de alguna forma podría ser la médula, digamos, de lo que es la filosofía del derecho, precisamente por lo que usted mencionaba la otra vez, que básicamente existen muchos estudiantes de derecho, o probablemente muchos compañeros, y probablemente hasta podría incluirme yo en ese círculo, digamos, donde al final de cuentas ya se nos toma como la parte de ser unos delincuentes que de alguna forma solo llegamos a titularnos de alguna forma para poder después ejercer actos arbitrarios con un título que nos faculta para hacerlo. Y es ahí donde de alguna forma yo pienso en mi forma de inteligir las cosas, en el hecho de que sí podríamos pensar, por ejemplo, en lo que mencionaba Sebastián Fauré, me parece, un filósofo francés en aquellos tiempos, donde propugna también la idea de un Estado anárquico, y el Estado anárquico no desde el punto de vista de un desorden o un caos como tal, sino básicamente ir como desligándose de lo que tenga que ver cuestiones de algún tipo de régimen estatal, por así decirlo. Y en otro de los casos, pues obviamente es necesario que exista la política, tal vez como lo mencionaba Aristóteles desde un principio también, que el hombre es un animal eminentemente político. Entonces, todo ese tipo de situaciones debieran irse mezclando, pero al final de cuentas, la parte de la concientización, digamos, en el hecho de efectivamente qué es la filosofía del derecho como tal, porque entonces ahí lo que yo podría pensar es que debiéramos de ir abandonando probablemente todas estas conceptualizaciones que nos han ido formando, que al final de cuentas nos vuelven únicamente tecnócratas de las ciencias jurídicas, por ejemplo, pero abandonamos las ciencias sociales que de alguna forma, o de todas formas, mejor dicho, están ligadas a lo que podría ser el jus natural, que al final de cuentas eso es lo que debería de rezar y propugnar entonces para poder entender qué es la justicia y qué es el derecho como tal, porque al final de cuentas usted mencionaba en este momento también el hecho de poder rebatirle eso probablemente a algún juez en algún tribunal, en algún tipo de, de audiencia en algún momento, pero podría pensarse también que al final de cuentas el juez no podría ser una persona más que un tecnócrata que únicamente está cumpliendo con la norma eh, positiva, por así decirlo, y esto se lo digo en función de también en un curso algunos días anteriores, un compañero hacía un comentario que de alguna forma pues no estaba como muy de acuerdo con la ley, por ejemplo, en cuanto a su punto de vista, y la licenciada le hacía la mención de que si pues a él no le gustaba la ley, ese no era el momento como para discutirla porque la ley estaba prácticamente hecha y vigente, por así decirlo, entonces únicamente era de acatarla. Pero pues dando, digamos, ya el esbozo y probablemente haberme robado un par de minutos ahí con la excusa de todos los demás compañeros,
tal vez tratar de entender, digamos, la parte medular de la filosofía del derecho, como usted lo mencionaba, con base en estas situaciones que acabo de manifestarle, licenciada. Muchas gracias. Sí, no, es interesante la intervención. A mí me parece bien porque eso quiere decir que lo que he transmitido, pues sí ha sido entendido, pues ha sido entendido. Tal vez no en extremo, en esos extremos en que usted lo menciona, que casi como que somos delincuentes. No, yo hacía esa crítica por los que han hecho, ¿verdad? Pero de ninguna manera, pues, es a ustedes porque ustedes están en formación todavía. Entonces, lo que pasa es de que, por ejemplo, dice García Máinez, los puntos de vista desde los cuales puede enfocarse el derecho son como ciencia, o sea, cuando se refiere al sistema jurídico, que es el estudio ordenado y coherente de los preceptos jurídicos que se encuentran en vigor, ¿verdad? O en vigencia en el lugar y tiempo determinados. Y es básicamente lo que conocemos como doctrina del orden jurídico positivo. Luego, como arte, el arte pues viene a ser la técnica jurídica, que es el arte de la interpretación y aplicación del derecho. Y como filosofía, ¿verdad? Filosofía jurídica, que es el estudio del derecho en sus elementos universales. Y la filosofía investiga qué es el derecho y qué vale el derecho y cómo debiera ser el derecho. En esos tres estamentos es que la filosofía estudia el derecho. Y por eso es que existen las llamadas disciplinas auxiliares de la filosofía, ¿verdad? También dice Recasens, que es otro autor de mucha experiencia, dice el derecho puede ser abordado como hecho social y eso corresponde a la sociología jurídica. Como norma dogmática jurídica también, como norma, eso corresponde a la dogmática jurídica. Y como valor, pues corresponde a la política jurídica, ¿verdad? Y, y el derecho como realidad es un arte práctico, es una técnica y también es una forma de control social. Por tanto, por lo tanto, es ese utensilio que el derecho es, que no se puede predicar el atributo de verdad ni el de la falsedad, porque el derecho no es un ensayo de conocimiento, ni vulgar ni científico. Y entonces, como les decía yo, depende del autor, depende de la teoría, depende del entorno y de la sociedad de que se trate, así va a ser la interpretación del derecho. Pero darle digamos, una interpretación única, que es lo que usted quiere, ¿verdad? De lo que es filosofía del derecho, pues a estas alturas sería como contradecirme, ¿verdad? Porque la filosofía del derecho lo que hace es, primero, conocer el derecho, que es la ontología, cómo es, cómo está. Y luego se vale de la teoría del conocimiento para ver cómo debiera ser el derecho. O sea, es una transición entre ontología y deontología, ayudado por el derecho natural. ¿Y dónde está el derecho natural? Pues básicamente está en la moral, está en la ética y está en la justicia. O sea, estudia lo que vale el derecho. O sea, lo que vale, ¿por qué? Por los valores que sustenta, ¿verdad? Entonces, hay, no, digamos, no le capté realmente. Si usted lo que quiere es que yo le dé una sola definición de filosofía del derecho, lo que es, pues, al final hemos visto tantos conceptos y definiciones que realmente su planteamiento me parece interesante, pero digamos que no llegamos a ninguna conclusión, pues, ¿verdad? Y acuérdese que también el derecho es un concepto universal, es un objeto universal de conocimiento. ¿Por qué? Porque atañe a todas las sociedades.
en todos los tiempos, y por eso es de que es objeto de conocimiento de la filosofía, el conocimiento de la filosofía del derecho, porque si no se diera en todas las sociedades, pues entonces la filosofía pues como que no tendría mayor propósito para estudiar el derecho. Pero es que el derecho tiene mucho que ver en todas las sociedades, en todas las actuaciones de los individuos y representa no solo un orden, representa también una forma de control social. Y por eso hay que verlo de distinta manera. Pero el propósito de la clase de hoy es darles a ustedes a conocer que el derecho no tiene una sola definición, como nos hacían ver en teoría jurídica, ¿verdad? Sino que tiene muchas significaciones. Y eso es la filosofía. La filosofía es incluyente de muchas cosas. La filosofía, pues, adopta todo lo que existe alrededor de un fenómeno, en este caso, el fenómeno del derecho. Lo adopta, no lo excluye. Eso es lo que tiene la filosofía. En cambio, la ciencia sí. La ciencia solo tiene una definición, pero la filosofía lo ve en todo el entorno, pues lo ve como un fenómeno universal que se relaciona con todo. No sé si me explico. Y si no, pues me lo dice Axel. Entonces vamos Sí, a licenciado, decir gracias. porque ya van a ser las 7. ¿Sí? ¿Fíjate? Sí, muchas gracias, gracias por la explicación. A usted. Sí, así se llega a conocer más, no solo del curso, ¿verdad? Sino de muchas otras cosas más. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, licenciada. Buenas noches.